Perfecto, muchas gracias por confirmar. Muy bien. Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo han estado hoy? ¿Bien? Muy bien. El objetivo de la clase de Catu, bien, con mucho calor nada más. Mucho calor por aquí. Ya no se soporta mucho el calor. ¿Ustedes igual? Parecido. Muy bien. Ah, estamos igual, Catu. Sí, entonces es el fenómeno, es el fenómeno, dice. Es el niño que está haciendo estragos. A ver, permítanme un ratito presentar y ya está. Listo. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. El objetivo de la sesión de hoy es que comprendamos estos principios básicos de la psicología educativa, sobre todo para comprender cómo es el proceso evolutivo en el contexto académico de los niños, ¿no? Sobre todo en el nivel inicial. La idea de que nosotros conozcamos este proceso de crecimiento y que también entendamos cómo aprenden es que lo trabajemos desde el enfoque, desde un enfoque respetuoso y además que podamos tener estos conocimientos que nos permitan identificar estas señales que van a ser de alerta, ¿no? Estas señales que nos van a decir, oye, mira, aquí esto no está creciendo o no está desarrollándose conforme se espera, conforme se espera con el educando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy. Eh, vamos a ver este caso. Les voy a ir preguntando algunas cositas y ustedes me van comentando. Muy bien. Eh, la pregunta aquí dice, ¿por qué un niño de 3 años hace una rabieta cuando le cortas un sándwich en triángulos y el niño lo quería en cuadrados? ¿Les ha pasado? O de repente le ofrecen a ustedes una fruta y dice que no lo quiere, entonces te la comes la fruta. Y al instante quiere el plátano, le das otro, no quiere ese otro, quiere ese que te comiste. ¿Les ha pasado? Niño travieso. ¿Habrán tenido esas experiencias? Yo recuerdo una experiencia con una sobrinita, quería agua. Le ofrecíamos el agua en vaso y no, quería agua en botella. Y no había botella para darle. Entonces le ofrecíamos nuevamente en taza o en vaso o en un tomatodo. No, quería exclusivamente agua en botella. Esa agua en botella que nos habíamos tomado camino atrás de donde estábamos y botella que habíamos botado. ¿No? ¿Por qué será? ¿Por qué eran esas rabietas? Con tu niña te ha pasado. Uh-huh. ¿Por qué será que un niño de 5 años puede esperar su turno mientras que otro de 3 parece que no entiende el concepto de espera? ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo? Mi hija me lo hace a cada ratito. ¿Qué ocurrirá? A ver, vayamos dando algunas respuestas, vayamos dando algunas ideas de qué es, de lo que creemos que está ocurriendo en ese momento, ¿no? ¿Será que es mal portado? ¿Será que es muy chonchito? ¿Será que de repente no se le enseñan límites? ¿No se está corrigiendo esta conducta que no es adecuada? ¿Qué estará ocurriendo? Anormal. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Tiene que ver con madurez? Sí, tiene que ver con la maduración. Es correcto.
Justamente la psicología educativa es esta ciencia que nos permite estudiar, ¿ya? El cómo aprenden, ¿ok? Cómo es que se desarrollan mentalmente los niños. Y justamente para ustedes que están en este proceso de formación de auxiliar en educación, es muy importante que nosotros entendamos más allá de lo que vemos, ¿no? Si ustedes ya han pasado clases conmigo, yo siempre les estoy enfatizando en esto de que la conducta tiene una función, nos dice algo. No es el hecho de solo ver qué se hace la rabieta, sino qué está cumpliendo, qué está buscando esa conducta que nosotros observamos. El lenguaje no lo tiene totalmente desarrollado. Ya, pero aquí no estamos viendo el lenguaje, sino estamos viendo el comportamiento, ¿no? La conducta que tiene ante una situación. El por qué se puede, digamos así, entercar, ¿no? En que quiere, que si le cortaste en triángulos, como les ponía aquí el ejercicio, el ejemplo, si lo quieren, le cortamos en triangulitos, si no lo quieren triangulitos, lo quieren cuadraditos. ¿No? Si de repente por allí le damos otra fruta, no quiere esa fruta, quiere justo la que ya no hay. ¿No? Y nosotros en los adultos de repente podemos catalogarlo o podemos etiquetarlo como mala conducta, como qué otra palabra le utilizan? Como consentido, como terco, de repente, ¿no? Pero ¿qué está pasando más allá de esta conducta, de este comportamiento? Ya, dices porque el niño quiere elegir lo que quiere y quiere que le entendamos eso. Ok, como que quiere demostrar un poco su autonomía. ¿A eso te refieres, Miguelina? Ya. Ujú. Puede ser. Ujú. En caso es que le dice a ese niño, el niño de esa edad se van desarrollando con su madurez cerebral y mientras más edad tengan, van comprendiendo la situación. Ya, hay algunos casos en que los niños a corta edad ya van demostrando un poco más, por ejemplo, de empatía o un poco más de madurez, ¿no? Entonces, ¿está realmente ligado a la edad? ¿Tiene que ver con la evolución o tiene que ver también con el aprendizaje, con la exposición? Eso es lo que vamos a ir resolviendo hoy día, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos comprender la psicología del niño, para que podamos entender qué está pasando realmente, ¿ok? Vamos a ir revisando qué es lo que ocurre, cuál es la maduración a la que está, que debemos esperar en el niño, en el infante. ¿Listo? Muy bien, a ver, voy a pasar. Entonces, ¿qué es la psicología educativa? ¿Okay? Ya les comentaba que la psicología educativa es la ciencia que estudia, pero voy a agrandar aquí que no se ve, es la ciencia que estudia el cómo las personas aprendemos, pero también estudia el cómo esos factores emocionales, cómo esos factores sociales y en el contexto cómo influyen también en el aprendizaje. Miren, hay 4 factores que se consideran la, la propia capacidad de la persona, el contexto, o sea, el ambiente en el que está para aprender, los factores emocionales, lo que ustedes decían, ¿no? La madurez emocional que tiene. Entonces, factores emocionales y también los factores sociales, que tiene que ver dentro de las competencias socioemocionales, ¿no? De cómo interactúan, cómo ve los modelos a los que está expuesto, la forma en cómo va entendiendo estas dinámicas dentro de la interacción con otras personas. Entonces, entender de cómo realmente se aprende nos va a ayudar a que nosotros comprendamos primero el comportamiento infantil. Segundo, reconozcamos los ritmos de desarrollo. Tercero, vayamos acompañando estas dificultades que tiene el niño sin exigirnos o sin tratar de ponerles una etiqueta, ¿ok? Sin tratar de decir, es esto lo que le pasa para justificar lo que le pasa, ¿listo? Entonces, es acompañar al niño sin tener el diagnóstico, sin buscar etiquetarlo sobre todo. Y lo otro que nos va a permitir es crear estos ambientes que sean seguros, ¿ya? Para aprender. Justo hoy en la mañana,
Una consultante me decía, ¿por qué es que mi nieto con su abuela, con su bisabuela y conmigo, que soy la abuela, se porta bien? Está tranquilo, participa, hace las cosas, siempre está preguntando en qué puedo ayudar. El niño tiene 4 años. ¿Y por qué cuando llega su mamá es como si cambiaran al niño? ¿Por qué se pone revoltoso? ¿Por qué es que anda llorando por todo? ¿Por qué es que busca que la mamá lo grite? Eso es lo que me dice la abuela, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque si no está la mamá, está bien, estamos tranquilos en casa, pero si llega la mamá, cambia completamente. Y la mamá comienza a gritar, comienza a renegar, y es como que se trae abajo el trabajo que nosotros hacemos para mantenerlo tranquilo, ¿no? Entonces, justamente le decía, estos ambientes que sean emocionales. Muchas veces el niño suele comportarse de esta manera con las personas con las que se siente un poco más seguro. Eso sí es habitual. Pero también le decía a esta consultante, le decía, hay que entender por qué es que lo hace. Entonces, ¿qué es lo que busca? De repente, este niño de 4 años, ha aprendido que la interacción entre la mamá o la forma en cómo capta la atención de la mamá es mediante conductas inadecuadas, porque la madre refuerza, ¿no? Inconscientemente refuerza con gritos, con golpes, con llantos, con llamadas de atención, ¿no? De repente esto está reforzando prestar atención o llamar la atención. Y me dice, sí, mira, cada vez que su mamá, él va cerca y le dice, mamá, ¿me pasas esto? Mamá, ¿juegas conmigo? Y la mamá le dice, no, estoy cansado, no, estoy la de acá, no, que tengo que preparar la cena. Y de repente el niño va y le pega a la hermanita, ¿no? Y grita a la hermanita, la mamá va, llora, cuídala, como que valida o contiene a la hermanita y le riñen, pero ya le prestó atención, ¿no? Entonces le decía, esto puede estar ocurriendo, entonces hay que buscar, analizar, hay que buscar entender qué está pasando, cuáles son todos estos factores que están pasando en su entorno para que se esté reforzando esa conducta que no es apropiada. Entonces, cuando nosotros tenemos entramos a clase y vemos que los niños vienen con todas estas cosas, de repente con dificultades en seguir instrucciones, con dificultades en aceptar límites, con esta dificultad de no parar las tareas de repente que les son placenteras para poder hacer tareas que son un poco más de exigencia académica. Entonces, a eso le llamamos control inhibitorio, ¿no? Entonces, esto viene con todo esto, el niño viene con todas sus cosas de casa, no solo con su mochilita, llega con toda su historia, llega con todos sus aprendizajes, llega con todas estas formas de entender la interacción e entender el mundo y con esta forma particular de aprender. Y nosotros dentro del aula, ¿qué es lo que buscamos, no? Sin intención de volvernos el psicólogo del niño, sino estamos buscando entender por qué ocurre eso en ese niño. ¿Ya? Buscamos entender qué es lo que está pasando para poder identificar, ¿no? ¿Cuál es esta forma segura de aprender del niño? ¿Listo? Que nos va a permitir que nosotros facilitemos el aprendizaje. Entonces, el desarrollo infantil, digámoslo así, lo vamos a estudiar ya de esta manera. Lo vamos a ver en cuatro fases o en 4 etapas. Si bien es cierto, el desarrollo es de manera integral, no es que solamente a medida que crece el niño vaya desarrollando la parte física, es decir, que crezca en tamaño, que de repente crezca en peso, ¿no? No solamente vemos lo físico, sino lo miramos progresivo, no solamente crece lo físico, va creciendo también, por ejemplo, el habla, va creciendo su capacidad para identificar objetos, para desarrollar el lenguaje, va creciendo en cuanto a su motricidad fina, motricidad gruesa, la parte emocional también va creciendo, entonces es un todo, ¿ok? Es un todo, el desarrollo infantil debe ser un todo. Sí las dividimos para poder estudiarlas porque es importante entender qué está ocurriendo dentro de cada área, pero todas estas áreas están conectadas, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo, para entenderlo mejor, lo vamos a dividir en cuatro pilares. Acá vamos teniendo esta parte del área cognitiva.
Buenas noches. Ay, perdón, estaba explicando que me olvidé de mirar el chat. Dice, es más por el aprendizaje que las personas adultas le enseñan. Cierto, Eribelis. Nosotros tenemos que aprovechar justamente esta fase donde el niño está con toda la curiosidad de querer hacer, de querer probar, ¿no? De querer intentarlo a su manera, a su ritmo, para que aprenda. Justamente esa es aprovechar. ¿Sí me escuchan, no? Ya no hay tanto ruido por aquí. ¿Ya? Entonces es allí donde nosotros debemos aprovechar y ya llevando este comentario a lo que vemos ahorita, hay que entenderlo como un todo, cómo va creciendo todo esto. Mercedes, ¿tienes una consulta? ¿Quieres hablar? Ahí está. ¿Puedes abrir el micrófono? Buenas noches. No, Hola. era para saber si los documentos de las clases anterior y de esta, usted lo podría mandar para No se tenerlo preocupe. guardado. Ok, les comento que esos documentos están en la página de ITEC, están en nuestra, digamos, en nuestra plataforma y ustedes pueden acceder. Para que tengan mayor conocimiento de esto, una vez que yo termine la clase, se quedan unos minutitos para que nuestra coordinadora nos vaya explicando cómo vamos a interactuar con esta página web, cómo vamos a ir viendo, por ejemplo, el material que tenemos, que preparamos para ustedes, las clases grabadas, el marcar su asistencia. Son varios pasos. Incluso por esta web, ustedes van a poder tramitar sus certificados. ¿Ok? Entonces, a lo que terminemos la clase, no se olviden unos minutitos más. No nos tardamos mucho para que ustedes vayan entendiendo cómo es, cómo funciona nuestra página, para que también puedan tener acceso a los materiales. ¿Les parece? Listo. Luz, tenías una consulta. No. Ok, tu manito estaba levantada, entonces, por eso te daba el pase. Muy bien. Entonces, continúo. Chicos, no se preocupen. Una vez que terminamos la clase de hoy, nuestra coordinadora les va a comentar acerca de los costos, la forma en cómo van a ser ustedes para poder tramitar su certificado. ¿Listo? Muy bien. Luz, voy a cerrar tu micrófono para que no interrumpa la clase. ¿Está bien? Ya. Gracias. Perfecto. Cuando quieran opinar, me avisan y yo abro nuevamente, activo el micrófono para que ustedes participen. Listo. Les decía que vamos a dividirlo en áreas, ¿ok? Vamos a dividir en áreas para poder entender cómo se da el aprendizaje. Muy bien. Entonces, la primera área que vamos a trabajar es el área cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, ¿ok? Tiene que ver con este proceso interno. Nosotros no vemos la conducta que es transformada. O sea, eso que pienso se transforma en conducta. ¿Listo? Entonces, el área cognitiva tiene que ver con esta capacidad que el niño va desarrollando de comprender el mundo, ¿ok? Comprender esto que le rodea. Esta fase normalmente se va a dar durante toda la vida, pero en los primeros años, en los primeros 2 años, es donde se ve con mucho más, digamos que se nota más el progreso del niño, ¿ok? Porque no se ve como, ¿cómo les explico? No se trata de que el niño, por ejemplo, entienda desde el primer año a hacer cálculos matemáticos, que el niño sepa cómo escribir. O sea, eso no es lo que se busca. En esta primera etapa, lo que se busca es que en nosotros entendamos cómo es que el pequeño procesa la información. Por ejemplo, es muy habitual que el niño, cuando está pequeñito, cuando nosotros le ofrecemos algún artículo, el niño lo tire, lo muerda, lo tire, por ejemplo, al agua, lo tire al suelo, para que él vaya viendo cómo funciona, entendiendo cómo es que funciona esto, ¿no? De repente lo tira y hay un adulto cerca y entiende la interacción, el adulto se acerca, le entrega
el objeto, vuelve a tirar, mira cómo es la expresión física, la expresión facial, perdón. Entonces, todo esto va a darle información, lo va a retroalimentar a la persona. Por eso es que estos procesos mentales o esta parte cognitiva tiene que ver con cómo se va desarrollando la atención, cómo se va desarrollando la concentración, ¿ya? La memoria también y la resolución de problemas. Son 4 procesos, ¿ok? 4 procesos como atención, memoria, lenguaje y resolución de problemas que en esta primera fase se va a ir desarrollando a través de la exposición, a través de la parte sensorial. ¿Listo? Entonces, en esta fase, acuérdense, el niño empieza a chupar, empieza a tocar, a mirar, a lanzar, a morder, porque mediante los sentidos es que va a procesar y va a registrar información del artículo con el que está jugando. A partir de los 3 hasta los 5 años, entonces ya aparece el pensamiento simbólico. En esta etapa, el niño empieza a entender conceptos como, por ejemplo, mucho, poco, chiquito, grande, abajo, arriba, derecha, izquierda, ¿no? Va entendiendo también lo que es la causa-efecto. Si yo suelto, por ejemplo, una pelota, entonces rebota. Si yo suelto una cuchara, no rebota, se queda en el suelo. Si de repente se cayó un vaso, se rompe, ya no se recupera. Él va entendiendo esta relación de causa-efecto, ¿ya? Entonces, esto es importante para que nosotros vayamos viendo. Entonces, nosotros en el rol de auxiliar, ¿qué debo hacer? Entonces, si el niño de repente por allí está jugando con témperas o con colores, entonces yo voy guiando, ¿no? O planteándole preguntas. Por ejemplo, si yo mezclo azul con amarillo, ¿qué color me sale? ¿No? ¿Qué color me sale con azul amarillo? O si de repente, si yo corto esto y si quiero volverlo a juntar, ¿por qué no se puede volver a juntar? ¿No? Entonces, esto es importante porque el niño tiene este tipo de cuestionamientos, por eso es que repite y repite y repite las cosas. Además, en la repetición está el reforzar esto que se va aprendiendo. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros vayamos entendiendo cómo se va dando este aprendizaje, sobre todo en el desarrollo en la parte cognitiva, en relación con las funciones, ¿ok? Memoria, atención, pensamiento y memoria, atención, pensamiento, lenguaje y resolución de problemas. Bien, ahora, en la parte socioemocional, es en esta partecita de aquí, en lo socioemocional, aquí lo que se va a, digamos así que para mí creo que es lo más importante, es neurálgico también, no solamente entender cómo se desarrolla la parte cognitiva, la parte de sus capacidades de aprendizaje, sino también entender qué es lo que está pasando o cómo el niño está procesando esto que vive, ¿ya? Por eso, en inicial, es bien importante que el niño se sienta seguro emocionalmente, que el niño esté en un ambiente adecuado, porque si el niño no se siente seguro, no puede aprender. Les contaba hace un ratito de la experiencia de esta consultante, de una abuelita que llega a consulta y me dice, ¿no? Mire, nosotros recién nos hemos enterado por mi nietito, ¿no? Que ya no quiere ir a su colegio del año pasado, porque habla que la profesora le dice que él es feo, que sus tareas están feas, ¿no? Y que es muy gordito, que por eso no puede correr. Entonces, el niño pues va diciéndole esto a la abuela cuando le dicen que lo van a matricular en su nuevo colegio, ¿no? Recién habla. A los 4 años recién empieza a contar qué está pasando. Entonces le dicen, pero ya no quieres ir a tu colegio. Le dice, no, porque la Miss no me quiere, ¿no? La Miss, me dice que yo soy gordito y que por eso no corro, o si no me deja sentado porque dice que yo no voy a poder hacer los ejercicios. Entonces, es importante que el niño se sienta seguro dentro del ambiente, ¿ok? Esta seguridad le va a permitir tener la confianza de poder explorar, de poder aprender, de interactuar con las demás personas que están dentro de su entorno. Como les pongo allí en la presentación,
la parte emocional es esta capacidad que va a ir desarrollando el niño para reconocer, para expresar y para gestionar aquello que siente, ¿ok? Aquello que vivencia también. Ya, chicos, nuevamente, esas consultas que acaban de hacer de su asistencia al final de la clase los vamos resolviendo, ¿ya? Entonces, en la parte ya hemos visto en la parte emocional, ¿no? Y en la parte social, ¿cómo es que se va a involucrar el trabajo dentro del aula? En la parte social, como aquí aprende a relacionarse con los otros niños, entonces ya vimos en la clase anterior que a medida que el niño va creciendo, va también evolucionando la forma en cómo juega. Entonces, en la parte social, cuando ya entra a la escuela inicial, más o menos entre los 3 y los 4 años, algunos a partir de los 3 años, entonces aquí ya empieza a relacionarse con los demás. Y también aquí vamos a ver este cambio del juego, ¿no? Va a pasar de un juego solitario, va a pasar a un juego cooperativo. Y aquí el niño va a ir aprendiendo normas, va a ir aprendiendo espera de turnos, por ejemplo, consecuencias también, ¿ya? Entonces, allí en la parte socioemocional se desarrolla tanto lo que el niño siente y puede expresar, como va entendiendo lo que otros sienten y expresan también. ¿Listo? Entonces, en esta parte social se va a desarrollar, por ejemplo, el autoconcepto, se desarrolla los vínculos de apego, es cómo se va a relacionar con los demás compañeritos, ¿no? El apego seguro que tiene hacia sus docentes, hacia sus auxiliares y lo que nosotros debemos proyectar en ellos, ¿no? La tranquilidad, la seguridad, para que ellos también puedan reforzar ese vínculo, ¿ok? Cuando tú eres paciente, le das seguridad al niño, sabe que puede contar contigo, pero cuando de repente gritas, ¿no? Cuando el niño está en algún apuro, no recurre a ti, es porque aprendió que no eres su punto seguro. ¿Ya? No es la persona que le va a dar este acompañamiento o esta seguridad para poder resolver cualquiera de las dificultades con las que se encuentre el niño. Y el otro punto es la regulación emocional. Y es que, un poquito resolviendo la pregunta del inicio, ¿no? A esta edad no es que hagan berrinches solo para molestar, sino que el cerebro está aprendiendo, ¿no? O sobre todo el niño está aprendiendo a regular estas emociones. Recuerden que en la parte emocional aprende a describir eso que está sintiendo, a identificar eso que está sintiendo, ya no solo con un mal, me siento mal, sino lo va identificando y va nombrando aquello que está sintiendo. Entonces, interiormente el niño va aprendiendo a identificar estas situaciones o estas sensaciones, ¿no? Estas emociones, y luego de ello también va aprendiendo a regular esto que está sintiendo. ¿Listo? Muy bien. En la parte del área de lenguaje y de comunicación, ¿ya? En esta parte, los niños sí tienden a contar aquello que están viviendo. Por lo tanto, ¿ya? En esta parte del desarrollo del lenguaje y de la comunicación va a involucrar tanto la forma en cómo comprende, lo que observa, como lo que escucha, cómo lo comprende, y también la forma en cómo lo expresa, es decir, cómo lo dice. Aquí vemos dos componentes importantes del lenguaje, que es la comprensión y la expresión, ¿ok? Lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo. Entonces, en esta etapa, en esta área, digámoslo así, del lenguaje, el niño va a entender mucho más, ¿ya? De lo que puede decir, ¿ya? Mucho más de lo que puede decir. El lenguaje expresivo también pasan de, por ejemplo, señalar con el dedo o hacer sonidos o nombrar con sonidos onomatopéyicos algunas cosas, y pasa ya a nombrarlas correctamente, ¿no? Utilizar el nombre o la expresión correcta para referirse a algo.
Entonces, por ejemplo, el niño puede decir al año, apa, apa, ¿qué significa? Que lo carguen o que lo alcen, ¿no? Y de repente ya cuando el lenguaje va desarrollando y también cuando está siendo estimulado este lenguaje, el niño ya no solo va a decir apa, sino va a decir cárgame, levántame, abrázame, ¿no? Entonces, y comienza a, por ejemplo, utilizar las frases al principio de 2 palabras, mamá, upa, ¿no? Y luego, mamá, ¿me cargas? O mamá, ¿me paseas? ¿No? Entonces, o mis, tengo sueño, mis, tengo hambre, ¿no? Entonces, antes podría decir hambre, sueño, mimir, ¿no? Y hacer el sonido. Entonces, aquí ya se va viendo esta evolución en el lenguaje, ¿no? Pasa de frases que son bien simples a expresiones que ya tienden a ser mucho más complejas. Usan conectores, usan verbos, la expresión de tiempo es más adecuada también, aunque sí hay ciertas conjugaciones que todavía va aprendiendo, pero va entendiendo la parte gramatical de lo que es del lenguaje que utilizan para expresarse. Y a partir de los 4 años, el lenguaje empieza a incrementarse, ¿no? A los 4 años, el niño ya es capaz de contarte una historia, relatarte cómo le fue un día, explicarte un juego, interpretar imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en la parte de vocabulario también va incrementando, va mejorando. ¿Qué pasa si a esta edad nosotros notamos que hay ausencia del desarrollo del lenguaje y la comunicación? ¿Me debe llamar la atención o puedo decir, no, esto es así, a la mayoría de niños le cuesta aprender, les cuesta hablar, su papá o su hermanito también demoró en hablar? ¿Puedo justificar o en realidad esto ya me da una señal de alerta, el que no hayan desarrollado, por ejemplo, el lenguaje y la comunicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será señal de alerta o normal? No me debo alertar si es que hay ausencia de lenguaje. Sí, Diana, es cierto, es una señal de alerta. Porque acuérdense, el que se vaya entendiendo, el que se vaya desarrollando el lenguaje, implica que está comprendiendo, que está desarrollando la atención, la concentración, la memoria, ¿ok? Implica que está neurológicamente está funcionando bien, está desarrollando bien. En cambio, cuando no hay lenguaje, eso implica que no está, y el lenguaje, como les decía, tiene 2 componentes, el comprensivo y el expresivo. Entonces, de repente, el niño no habla, pero si yo le doy alguna instrucción, tampoco comprende. Entonces, mucho más alerta allí, porque puede ser que en el proceso del habla, de la expresión, esté un poquito retrasado el desarrollo, pero en la parte comprensiva está bien, es decir, entiende instrucciones, hace búsquedas cuando se le demanda. Entonces, está bien el lenguaje comprensivo, pero si yo le hablo y no entiende nada, si yo le doy una instrucción y le pido que repita y no hay lenguaje, entonces clarísima señal de alerta. ¿Listo? ¿Qué debo hacer yo en esta fase? Ajá. ¿Qué debo hacer yo? Estimular. ¿Cómo le estimulamos? Cantándoles, ¿no? El hablar mucho, el ayudarles no a que se refuerce el apa, aba, ¿no? O que te señalen y tú atiendas la demanda. Entonces, es irle poco a poco forzando que el niño pueda renombrar esos objetos para que vaya incrementando el vocabulario y para que también vaya desarrollando el habla. ¿Listo? Entonces, exposición mucho a los idiomas, ¿no? Al lenguaje, al lenguaje que está aprendiendo, al idioma que está aprendiendo, los libros para que lean, ¿no? Las canciones, los cuentos, y muy importante el evitar el lenguaje que sea muy, muy de bebé, ¿no? El hablarles de repente, claro, Miguelina, es correcto, hablar las palabras correctas, ¿no? Yo no voy a decir, ay, ¿qué quiere mi nenito? ¿Quiere su chichi? ¿Quiere su chichi? ¿No? Su leche. No.
¿Tienes sed? ¿Quieres leche? Porque esa es la forma en también como ellos van a ir entendiendo, van a ir incrementando el lenguaje y sobre todo entendiendo la forma en cómo se usa el lenguaje. Yo no le digo al niño, tienes que conjugar así los verbos. Lo va entendiendo conforme se va exponiendo al idioma, al lenguaje. Claro, si el niño, por ejemplo, lo nombra de una forma, ¿no? O masca un poquito las palabras, entonces hablarle bien, deletrearle bien, ¿no? Un poco exagerado, a veces, ¿no? Mencionamos bien la palabra para que el niño se fuerce a repetirla, ¿ya? Justo hace unos días escuchaba a mi sobrinito que decía, yo también, ¿no? Yo también. Y yo lo que estaba mirando, tiene 4 añitos. Y luego dice, pero todos vamos a jugar. Y decía, sí, yo también. Yo decía, ok, algunas palabras ya consiguió la T. Entonces, luego le escucho otra palabra que decía tan, ¿no? Hay tantos aquí. Entonces, yo le decía, ok, ya consiguió el fonema, entonces ha aprendido mal la palabra. Entonces ahí estaba en ese ratito que jugaba, le decía, ¿no? No se dice pan bien, se dice tan bien, arriba, tan bien. Y ahí lo tenía, repite, repite hasta que ya, ¿no? Ya yo también, ya empezó a cambiar la palabra. Entonces, eso es importante porque el niño aprende, tiene memoria auditiva, ¿no? Aprende de cierta forma el sonido de la palabra y este problema, cuando ya empieza la parte de lectoescritura, sobre todo en los dictados, en la reproducción, el niño recuerda cómo la escucha él y la escribe tal cual la escucha. Y aquí vienen las omisiones o las sustituciones, ¿no? Entonces es importante que se le vaya corrigiendo a medida que nosotros vamos hablando. Sí es cierto que el niño va a empezar a decir algunas palabras graciosas, va a crear palabras y es parte de, pero cuando escuchemos una palabra que está mal dicha y que sobre todo debemos modificar para que se pueda aprender o para que se pueda desarrollar. Ya, aquí estoy, aquí estoy. ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Hasta qué parte me escucharon? Ah, en la parte del lenguaje. Ok. No me escucharon nada del área motora, ¿no? De la motricidad gruesa y fina. Ah, perfecto. Ya está. Me quedé aquí media colgada y yo seguía hablando.
Sí, les decía que es importante por eso corregir, porque luego se quedan con esta forma en cómo escucharon las palabras, en cómo las aprendieron, y luego en la parte de la reproducción o en la escritura es donde se escriben mal, se notan estas sustituciones o estas omisiones, ¿ya? Pero digamos así que es habitual que se confundan algunos fonemas. La C por la P es habitual, la T por la T, por ejemplo, que se vayan omitiendo o sustituyendo, ¿ya? Pero es importante que corrijamos, ¿ok? Que corrijamos estas dificultades en los fonemas. Es sobre todo por estimulación en la conciencia fonológica. El área motora, ya, esta parte de aquí, les decía que habían dos grupos, ¿ok? Uno es la motricidad gruesa y otro es la motricidad fina. El desarrollo de la motricidad gruesa le permite, pues, que el niño pueda caminar, correr, saltar, trepar, mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces, importante que el niño, a medida que va creciendo de tamaño, también va desarrollando la destreza, la postura, el control, por ejemplo, de los movimientos de su cuerpo, ¿ok? El que le permita también esta ubicación dentro del entorno. Entonces, va a ir desarrollando eso a medida que va creciendo. Si nosotros vemos que un niño a los 3 o 4 años no mantiene el equilibrio, se tropieza muy frecuentemente, tira las cosas, se cansa rápido al caminar o al hacer actividades con la mano, por ejemplo, entonces eso nos puede ir indicando alguna alerta respecto al tono muscular, ¿no? De repente el niño levanta y se cae, ¿no? Se cae en los brazos, no mantiene la postura durante los primeros meses, entonces dificultades también con el tono muscular. Es importante entender esto. La motricidad gruesa tiene que ver con la autonomía, con la marcha, con la bipedestación. Y la motricidad fina tiene que ver con estos movimientos que son mucho más precisos. El hacer pinza, ¿no? El coger objetos pequeños y trasladarlos de un lado a otro. La coordinación ojo-mano, ¿no? Por ejemplo, el comer con la cuchara, esto es coordinación ojo-mano. La motricidad fina es el control de los músculos, ¿ya? De los músculos pequeñitos, de la mano y de los dedos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tiene que haber desarrollado el niño en esta parte o tiene que desarrollar? Por ejemplo, el poder rasgar, ¿no? El poder rasgar papel le permite desarrollar la motricidad fina, embolillar, ensartar, ya, pasar objetos, por ejemplo, con la cuchara de un lado a otro, amasar, ¿no? Con plastilina, con foamy, de repente, el amasar, ¿ya? Todo esto le va a el cortar también, todo esto le va a ayudar finalmente a que pueda agarrar el lápiz, ¿ya? Agarrar el lápiz. Va desarrollando todas estas actividades que van a llevar a que él pueda a coger el lápiz en pinza, ¿no? Trabajar la pinza, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si es que observamos, ¿no? Observamos de repente que un niño dentro del aula no juega mucho, no interactúa con otros, no fija la mirada o de repente tiende a frustrarse muy rápidamente, no comparte objetos, no comparte juguetes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos así, ya va a pasar o eso es como que una señal de alerta? ¿Qué creen ustedes? No incluirlo, ¿cómo así? Es una señal de alerta. Claro. Nosotros debemos identificar, ¿no? ¿Qué tan frecuente es, por ejemplo, el que el niño se tropiece? ¿Qué tan frecuente el niño ante situaciones de frustración golpea, rompe, tira objetos, se tira al suelo, hace un berrinche? Hay otros que hacen eso.
otros niños que, por ejemplo, se aíslan, lloran solitos, ya no quieren participar, no hacen berrinches, pero calladitos, ¿no? Ya no quieren participar, piden irse a casa, ya no quieren, ya no quiero a la Miss, ¿no? Entonces tienen distintas formas de comportarse, pero esa conducta tiene un indicador de que está, debemos observar, que algo está mostrándonos, ¿ok? Algo está mostrándonos. Si de repente el pequeño, ¿no? El niño o la niña, se frustra cuando las cosas no le salen bien o quiere ser el primero en todo y de repente le gana a otro niño, ¿ok? Y el niño se frustra, va y le pega. O sea, ¿eso estará bien? ¿Es una conducta adecuada? ¿O eso ya yo tengo que observarlo, anotarle en mi cuaderno de incidencias y observarlo cuántas veces se presenta? Si es muy frecuente, si no es un evento aislado, bueno, pero si es un evento aislado, el niño no reacciona de esa manera, esa fue una situación, lo ha observado por varias semanas y no volvió a tener ese comportamiento, entonces fue una conducta aislada. Pero si tiene ese mismo comportamiento, ya no es una conducta aislada, ya tiene un patrón, ya tiene una forma en cómo responde ante la situación. Por eso es que yo debo observar y tomar nota de estas conductas, observar y tomar nota de estas conductas que son atípicas. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Vamos a ver ahorita los ritmos de aprendizaje. ¿Listo? Respecto a los ritmos de aprendizaje, el concepto, sobre todo, del ritmo de aprendizaje tiene relación con la velocidad, ¿ok? Y la forma en cómo que cada niño comprende y cada niño procesa la información a la que está expuesta o la información que le estamos mostrando. Eh, a modo de, en la escuela inicial, ¿ok? No todos los niños cuando inician en la escuela, no todos los niños llegan en el mismo nivel, ¿ok? Por eso es que se hace una evaluación para verificar cuáles son sus habilidades y las destrezas que han desarrollado y en base a eso se busca llevarlos hasta el nivel esperado, ¿no? Hasta las habilidades o las competencias que necesita adquirir y desarrollar en cierta edad. Pero aún así, con trabajo, aún así con estimulación, no todos llegan a la meta al mismo tiempo. Y eso no tiene que ver con que sean más o menos inteligentes que otros. Tiene que ver con la forma en cómo internamente se va desarrollando sus conexiones sinápticas, ¿no? La literatura dice la forma en cómo el cerebro desarrolla o se desarrolla, pero tiene que ver con la exposición, tiene que ver con la repetición, tiene que ver con la explicación que se le da del trabajo o del tema o de la habilidad que deseamos desarrolle, ¿ok? Y eso tiene que ver también con la parte biológica, con este ritmo de aprendizaje que es muy individual, ¿ya? Entonces, como no todos los niños desarrollan de la misma manera, no todos los niños aprenden a leer al mismo tiempo, no todos los niños aprenden a caminar al mismo tiempo, cada uno va a su ritmo. Es importante en esta parte entender que el ritmo, ¿ok? Es individual. Cada niño aprende o cada niño desarrolla una habilidad en su momento, a su tiempo, y cada niño también tiene una carga genética, una historia familiar, un temperamento único, ¿ok? Es muy común, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en las áreas o en los espacios de estimulación, es muy común que las mamitas, por ejemplo, miran que ya está haciendo otro niño y fuerzan a su hijo, fuerzan a su pequeño a que también lo consiga, ¿no? Es muy común eso, pero lo que debemos entender es que cada niño va a su ritmo, ¿ya? Cada niño va a su ritmo. Tiene que ver mucho la parte biológica, tiene que ver el contexto, tiene que ver también la disposición que tiene el niño para aprender, ¿ya? Entonces, hay estos tres tipos de ritmo, que es el ritmo rápido, ritmo moderado y el ritmo lento. Entonces, este ritmo rápido son
estos niños que creo que a la mayoría les gustan, ¿no? Son los que aprenden las cosas rapidito, pero se aburren muy rápido también, ¿ok? Si la actividad es muy extensa, perdemos la motivación con estos niños, perdemos esta curiosidad, ¿ya? Este ritmo rápido también, los niños suelen terminar todo primero y este espacio que tienen entre la espera que el otro grupo, que el resto del grupo termine, tienden a volverse espacios en las que se pueden mostrar conductas que son disruptivas. El pulular por el aula, el manipular otros objetos, el querer jugar con algunos otros artículos del salón, de repente por allí aburrirse y tirarse al suelo, escaparse del aula. Entonces, hay que tener en cuenta esto. De estos niños que tienen este ritmo rápido de aprender, que captan las cosas a la primera, que ya han desarrollado mejor sus destrezas, entonces nosotros debemos tener una actividad de refuerzo, ¿ok? Una actividad extra. O sea, si termina primero, le vamos a dar más trabajo. No, puede ser alguna actividad que esté relacionada con el tema que están trabajando o una actividad cualquiera que tenga objetivo pedagógico también. Ya hemos visto que los juegos con objetivo pedagógico nos ayudan mucho a que también se vayan desarrollando habilidades. Entonces, evitar que estos niños se aburran, porque si se aburren, tendemos a perder esta curiosidad innata que tienen las personas para poder aprender algo. Luego tenemos este ritmo moderado, ¿ya? La mayoría del grupo está digamos así, está en este rubro, ¿ok? Que su aprendizaje va a un ritmo moderado. Y es que realizan las actividades en el tiempo que se les asigna, siguen las instrucciones con normalidad, no están mirando si es que los demás ya terminaron o no, van a su tiempo, ¿no? Concentrados en su trabajo. Aquí el reto, sobre todo para el auxiliar, es que mantengamos la curiosidad activa, mantengamos la motivación constante, para que tampoco se vuelva monótono el trabajo, ya que están como que en el medio, en los que terminan rápido y en los que van muy lento, es los que van a buen promedio, a buen ritmo. Pero si yo también no busco exigencia en las actividades, si ya los chicos están muy planos, muy apáticos, entonces yo tengo que buscar el motivar ese trabajo, ¿ok? Aquí la clave o el reto para nosotros como auxiliar es mantener la motivación, que no se caiga en la monotonía, ¿listo? Que sean las actividades que sean atractivas para el niño. El tercer ritmo, ya que es el ritmo lento, en esta parte, digamos así, en esta característica, los niños tienen dificultades para poder retener información a corto plazo o para coordinar movimientos complejos, ¿no? No es que sea una incapacidad, ¿ya? Sino que necesitan un poco más de tiempo o un poco de que sean mucho más claras las indicaciones para que puedan procesarla, ¿ya? Para que puedan procesarla. Entonces, aquí, digamos así que podemos identificar a los niños que tienen estas características, es que les cuesta coordinar movimientos complejos, ¿ok? Les damos las instrucciones y como que se perdieron. Si hay muchas instrucciones involucradas dentro de esa actividad, ya se perdieron o solo consiguen las últimas o las primeras, ¿ya? Entonces, aquí el reto para nosotros está en poder mejorar la calidad de la instrucción, que sea como por checklist, ¿no? Que sea paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, algo así. Entonces, requiere mucho más paciencia, hay que darle mucho más apoyo, pistas, sobre todo que estas pistas al principio sean bastante visuales y a medida que vamos notando que incrementa esta capacidad de procesamiento de información, se vayan retirando estas listas, ¿ok? No buscamos que tú le hagas el trabajo al niño.
tú como auxiliar, el niño no escribió, ya yo le hago el trazo, así como si yo estuviera con la mano izquierda si eres diestro, ¿no? Para que parezca que el niño lo hace. No, porque ahí le hacemos un daño. No se busca que ustedes hagan la tarea por ellos, sino de poder brindarles esta paciencia, este acompañamiento, ¿no? Para que el niño lo logre solo. No importa si lo hace mal. Lo que estamos buscando aquí es que el niño empiece a realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, recuerden aquí qué factores determinan este ritmo. ¿Por qué es que algunos van rápido, algunos moderados y algunos van muy lento? Ay, perdón. Ya está. Recuerden que cada niño tiene un ritmo, un propio ritmo de aprendizaje. Está influido por la maduración neurológica, está influido también por la exposición o las experiencias que haya tenido el pequeño, ¿no? Desde temprana edad. Está también influenciado por este vínculo afectivo. Un niño que se siente mucho más seguro, explora en el entorno, tiene la confianza de poder hacer preguntas, se adentra a hacer las cosas, ¿ok? Un niño que no tiene no es seguro del entorno en el que está, tiende a ser más retraído, más tímido, no explora, entonces se pierde de mucho de poder experimentar las cosas, ¿ok? Entonces, importante para que los niños nosotros vayamos ayudándoles, no que vayan muy lento ni que vayan muy rápido, moderado, pero siempre estar revisando el contexto para que la actividad no se haga muy monótona, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Sí, otra de las cosas que tenemos sí es que hay un aprendizaje lento, ¿no? Entonces, las fichas o las actividades que nosotros hacemos deben tener cierta adaptación, ¿ya? Entonces, aquí no compararlos. Mira que tus compañeritos ya terminaron y tú te quedaste atrás, ¿no? Sino planearle el trabajo de repente a un poquito más de tiempo, ¿ok? Ayudarle, por ejemplo, si el niño no puede recortar, entonces que vaya girando, tú vas moviendo la tijera o viceversa, ¿no? Tú vas girando, por ejemplo, si tiene que cortar un círculo, tú vas girando la hoja y el niño que mantenga la tijera. No importa si sale chueco, lo importante es que lo vaya aprendiendo, que lo vaya intentando, ¿ya? Y cuando las cosas no salen perfectas, nosotros no debemos, está bonito, está feo, ¿no? Decir, te esforzaste, usaste buenos colores, ¿no? Se nota el trabajo, el empeño que le has puesto, te ha gustado el resultado, cosas así. O sea, no buscar que el niño lo haga perfecto, sino que entienda que a medida que repita la actividad, va a hacerse mucho más diestro, va a mejorar la actividad. Y esto pasa porque, y les hago este comentario porque es muy común que el niño, por ejemplo, empiece a mirar a los demás compañeros, sobre todo si dentro de el uso de reforzadores, por ahí el auxiliar o el docente le dijo, ay, qué bonito tu trabajo, Juanito, por ejemplo. Y el otro niño se queda triste porque no le dijeron lo mismo a él, ¿no? Y ni siquiera a veces le decimos nada, interpretan como que está feo. Y dice, no, la Miss dijo que está feo, pero no le dijiste que está feo literalmente, sino que como no felicitaste el trabajo, no le dijiste que está bonito, el niño lo entiende como que está feo. Entonces, eso es lo importante de tomar en cuenta respecto a entender los ritmos, a respetar la individualidad, ¿ok? Entendamos qué función tiene el comportamiento que está mostrando el niño y brindemos este apoyo emocional, sobre todo, para que pueda estar en un ambiente que se le haga mucho más sencillo el poder explorar para aprender. Muy bien. Listo. Vamos a ir haciendo ya en esta última parte. Ya, vamos a ir haciendo unos ejercicios, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están libres? ¿Están dispuestos para hacer unos pequeños ejercicios? Para poder consolidar lo que nosotros hemos ido aprendiendo hoy.
¿Sí? A ver, dice, cuando hacemos los anotes de estos casos que se presentan en los niños, los comentamos con los padres. Ah, ya, bien, gracias Cristina por la pregunta. Cuando ustedes en el rol de auxiliar, ustedes han anotado o han notado alguna característica que les llama la atención, ¿ok? Lo primero que deben hacer es su registro. Lo segundo, reportarlo a la maestra. Recuerden que parte de las, digamos que de las funciones que tiene el auxiliar es el trato directo con el niño, más no con el padre. Usted es el soporte del docente, por lo tanto, los reportes son al docente y el docente, junto con usted, ya evaluará o planificará, por ejemplo, el tomarle mayor atención, observar mejor, para luego derivar o reportar la situación, ¿ya? Pero ustedes no van directamente con los padres, siempre por intermedio del docente, si no es como que se saltan las jerarquías. Además, la docente es quien es la responsable, digamos, del aula. Usted va a desarrollar el soporte para con ella. Mientras va desarrollando la clase, usted va repartiendo materiales, observa cómo es la interacción con los niños, tiene mayor oportunidad de poder enriquecerse de esto. Por eso es importante, es como los ojos del docente, ¿no? Pues por eso es importante que usted esté atenta, alerta, ¿ok? Si los reportes son ignorados, bueno, ya cumplió con reportar. En unas clases siguientes vamos a ir viendo cómo vamos a hacer estos reportes, ¿ok? Para ir identificando la calidad de la información que vamos a presentar, ¿ya? Pero sí, reportar, no se salten, ¿ok? Ustedes tienen que avisar a la docente. Si la docente no toma asunto a lo que ustedes están reportando, ya pueden ir directo, ¿no? Pueden ir directo a la dirección, pueden ir directo al coordinador de la escuela, de repente si hay psicólogo, al psicólogo de la escuela, indicando, ¿no? Que ya se ha hecho el reporte de tal observación, pero que no se ha tomado acción a eso. Difícilmente las docentes van a ignorar las observaciones que ustedes le manifiesten. Si es que esa observación está bien construida, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, Sebastián, ¿no? Sebastián siempre le jala el cabello a las niñas, ¿no? Siempre está molestando a sus compañeritos. O sea, es una inferencia, no es una observación. Ya viene con un constructo de interpretación, pero si yo realizo de esta manera, ¿no? Siendo el día tal, la clase tanto, haciendo tal actividad, se observó que Sebastián termina rápido la actividad y permanece sentado en su asiento un par de minutos adicionales, ¿no? Posterior a ello, Sebastián empieza a andar por el aula, la maestra le llama la atención indicándole que tome asiento y Sebastián comienza a molestar a interrumpir el trabajo de los compañeros, ¿no? Tira objetos, se escapa del aula, entonces yo ya estoy describiendo las conductas que estoy observando. No digo que es malcriado, no digo que no obedece, no digo que molesta a los demás compañeros, sino describo las conductas que voy observando. Entonces, eso es muy valioso, no tanto no solo para el docente, sino también para el evaluador, ¿no? El futuro evaluador, sea psicólogo, sea psicopedagogo, que va a identificar cuáles son estas conductas que están siendo disruptivas dentro del aula. Entonces, es importante eso. Ya si con eso usted no tiene no tiene acogida, pues ya tendría que por escrito o hablar con los padres. Pero creo que se agota primero el recurso, el canal, ¿no? Auxiliar docente, docente director, docente psicólogo educativo, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestros ejercicios, ¿les parece?
Vamos a ejercitar. Muy bien. Vamos a leer la situación, ¿ya? Vamos a leer la situación y usted va a comentar el primer pensamiento que se le venga a la mente. ¿Listo? El primer pensamiento. Les pongo el ejemplo acá. La situación es un niño que no se concentra en las actividades. Y lo primero que se me vino a la mente es flojo, no quiere trabajar. ¿Bien? Es flojo, no quiere trabajar. Entonces, es lo primero que yo pienso. Y luego, una vez que ya nosotros tengamos todas las ideas, vamos a ir identificando si en realidad está bien hacer o pensarlo así o lo vamos a transformar de manera que entendamos, que vayamos tratando de entender el por qué se manifiesta esa conducta. ¿Listo? ¿Está clara la consigna? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Sí está clara la consigna? Listo. Siguiente ejemplo para dejarlo claro, ¿ya? Ya. El niño que se escapa del aula, ¿no? O que en el refrigerio ya no quiere entrar, al salón. Es un malcriado, lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Es un malcriado. Ya hemos hecho de todo y no obedece. Ya lo hemos, amenazado y tampoco obedece, ¿ya? La consigna es esto. Yo les doy una situación y ustedes van a responder lo primero que se les venga a la mente. No vamos a decir si es adecuado o es errado. Lo primero que se les venga a la mente. Una vez que tengamos todas las consignas, vamos a identificar si en realidad ese primer pensamiento es una respuesta errada o es una respuesta adecuada. Solo quiere jugar, claro, algo así. Entonces, lo que yo quiero es que vayamos nosotros analizando cuál es nuestra predisposición ante situaciones así. No hay otra forma de poder ir aprendiendo y no hay otra forma, creo yo, de poder ir rompiendo un poco estos estigmas, porque para entender cuál es el desarrollo del niño, yo tengo que ir rompiendo estas relaciones, ya que yo ya, o estas asociaciones que yo he venido adquiriendo, desarrollando con el tiempo. ¿Listo? ¿Vale? ¿Está clara la consigna? Muy bien. Listo. Entonces, empezamos. Primer caso. Aquí está. Niña que llora al separarse de su familia. La llevan la llevan al colegio y empieza a llorar cuando ustedes la ingresan al aula. Esa es la situación. Vamos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ok, engreído, aún está pegado a la familia, inseguro, miedoso, no se siente seguro en clase, ok. No estuvo en el jardín antes, bien, ¿qué más? Está muy apegado a la mamita, ¿no? Mamitis le decimos. Ya, sigan respondiendo. Necesita acostumbrarse a su ambiente, ya, debe acostumbrarse, ajá. Tiene miedo que la abandonen, ya está. Muy bien, ahora analicemos todas estas respuestas. Todas estas respuestas, ¿son interpretación o son observación? Ajá. A ver.
Por ahí, ¿quién dijo observación? ¿Cuál es una respuesta de observación? La mayoría son de interpretación, ¿verdad? Las mayorías son de interpretación. Ok, ¿cuál sería lo adecuado o qué sería lo adecuado? ¿Cómo nosotros deberíamos entender esta situación? Una niña que llora al separarse de su familia. Y esto de entender lleva a que yo también tome ciertas acciones para poder afrontar la situación. ¿Por qué? Si de repente yo pienso, ¿no? Ah, la niña está muy apegada, tiene chochitis, ya, la voy a distraer para que se olvide y se quede en el aula. Entonces, ¿será adecuado utilizar eso, la distracción, si la niña está, la niña o el niño está en crisis por separarse de su familia? Y lo van a observar los primeros días de clases. Ya estamos prontitos a empezar el colegio. Con los niños de 3 años, 4 años, lo van a empezar a ver, ¿ok? ¿Qué sería lo adecuado? O sea, pensar que realmente tiene que acostumbrarse, ya pasó por un año de colegio, ya tiene que estar adaptado, o debo entender que sí, es normal que tenga miedo, normal que no quiera separarse y que yo debo contener o debo entender su emoción, validar su emoción. ¿Qué debería hacer con una situación así? Porque mis comentarios anteriores o los comentarios anteriores estaban más relacionados a no entender, ¿verdad? A interpretar lo que estaba pasando, pero no estaba observando la conducta, entendiendo qué es lo que busca ese llanto. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo valido lo que estás sintiendo? Bien, Marisol, vamos por buen camino. Es dándole la confianza, ¿cierto? ¿Y cómo yo le doy la confianza a un niño? Diciéndole, ¿no? Uy, estás triste de repente, o sí, está bien que te dé miedo la escuela, pero mira, en la escuela vas a encontrar amiguitos, mamita va a estar aquí, o papito, o quien lo deje, te va a venir a recoger a tal hora, va a estar cerquita, ¿verdad? Entonces, tratando no de distraerla, exactos, Andy, de explicarle, ¿cierto? Porque los primeros días van a ser difíciles, de hecho, difíciles, de hecho. Ujú. La confianza. Lo importante es que nosotros empaticemos con el niño o con la niña ante la situación de miedo que le genera el ir a un ambiente nuevo sin la familia que conoce, sin el entorno al cual está acostumbrado. Ajá, muy bien. Siguiente situación. ¿Ok? En el ejemplo 3, niño que no habla en clase. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Niño que no habla en clase. Ya, por vergüenza. ¿Qué más? Andy ya aprendió. Observación, dice. Ya, ok, muy bien. Ya vamos por interpretaciones primero, ¿no? Tímidos, ajá, no tiene empatía. El entorno familiar, quizás le pasa algo. Ya. Problemas del hogar, ajá, muy tímido muchas veces, ¿cierto? Lo relacionamos con su timidez. Ajá, seguro tiene un problema también. Entonces, Tiene todo baja autoestima, baja autoestima, ¿no? falta Mucho de confianza. llanto,
falta de confianza, mucho chito, mira los demás niños cómo juegan y tú no hablas, mira los demás niños cómo participan, de repente las comparaciones, ¿no? Bien, ¿qué sería o cuál sería la forma adecuada de entender esta situación? El niño que no habla en clase. Y esto es algo que hemos revisado hoy día, ¿no? Respecto a los ritmos, ya para darles una ayudita. Por ahí les dijeron, ¿no? No tiene confianza. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos afrontar esta situación, ¿no? El niño que no habla en clase, dejando de lado nuestra interpretación y entendiendo qué es lo que ocurre, ¿no? Buscando entender sobre todo qué es lo que ocurre. Paciencia y motivarlo. ¿Y qué más? De repente ponerlo, siempre nosotros tenemos que mostrarnos a la altura de los niños, mirarle a los ojitos, darle una sonrisa, siempre en todo momento motivarlos. Porque pues no sabemos la realidad, los niños vienen con diferentes realidades en sus hogares, y en vez de repente de recibirlo y darle esa confianza, motivarlos, les podemos estar llamando la atención, lo cual no es correcto. Pero si nos damos cuenta de por qué el niño está callado, no habla, siempre tenemos que entrar al taller, ya tenemos que ser hasta media psicólogos ya nosotros, para poder brindar. Recuerden que ustedes no van a reemplazar el rol del psicólogo. Lo que sí van a entender, y gracias Marilu por mencionarlo, es entender qué está pasando, ¿no? Por ahí dice Madeleine, crear un ambiente seguro. Y es eso, el darle la confianza. Uno va poquito a poquito. Imagínense ustedes adultos, confían a la primera y hablan a la primera. Hay muchas personas que sí, pero hay otros que no, que son más reservados, que se toman su tiempo para poder conocer, para poder ver cómo interactúan, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los niños. Entonces, lo importante del niño que no habla en clase no es decir, oye, ya tú habla, ¿no? O tú que eres muy calladito, tú que nunca hablas, ¿no? Sino de favorecer estos espacios de confianza, ir de a poquitos, de repente vamos, no sé, el auxiliar dice, de repente se acerca y dice, ¿quieres opinar algo, no? ¿Quieres hablar o quieres contar? O está cerquita a él y de repente el niño murmura las cosas. Entonces, tú afirmas, ¿no? O validas lo que está diciendo el niño con gestos, ¿no? Con reforzadores sociales, para ir creando este espacio de confianza. Sí, también es importante, disculpe, también podría ser importante decirle frases motivadoras, ¿no? Como tú puedes, tú eres inteligente, qué bonito estás trabajando, ¿no? Qué lindo está tu dibujo. Como en inicial, pues los niños están en un proceso, todavía no lo hacen tan perfecto, pero qué bonito se siente. Ellos mismos van a sentir que uno les está motivando a su dibujo. Por ejemplo, claro, no. Creo, Marilu, más que fijarte o decirles qué bonito tu trabajo, qué tal lo hiciste, es el que lo haya hecho, ¿no? Claro. Qué bueno que te atreviste, ¿no? Sí, ¿Te dio miedo? Sí, y qué bueno que te atreviste, te gustó hacerlo. Más que catalogar si está bonito o feo, es enfocarnos en el proceso, más que en el resultado. Al principio, más en el proceso, ¿no? Noto que has usado el color azul, ¿es tu favorito? ¿No? Colores así, cosas claro, así. que sea libre, pues, ¿no? Que sea libre, porque si nosotros le vamos a poner parámetros, los niños no saben, de repente no reconocen bien los colores y ahí se confunden, inclusive, ¿qué hago? Pero si ellos les damos la independencia total, lógicamente ellos lo van a tratar de hacer con los colores preferibles con ellos. Y eso no debemos de hacerlo, pues, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cantar, me gusta cantar mucho y de esa manera me doy cuenta que me gana la confianza de mis niños, porque
a veces con una canción bonita que tiene un mensaje de reflexión. A mí me gusta cantarles mucho canciones de Jesús, donde que me da un mensaje de reflexión de repente como para ser niños buenos, para cumplir las normas, ¿no? Entonces, de esa manera también me doy cuenta que me gano la confianza de mis niños, ¿no? Ujú. Y lo que más me gusta es que a mí también me gusta cantar, entonces de esa manera llego bastante a mis niños, ¿no? Claro, es que es una forma de un tipo de lenguaje en el que podemos, podemos empatizar con ellos, ¿no? Bien, pero así, acuérdense, no valoren, es decir, que no puntúen con palabras el trabajo. Está bonito, qué feo, uy, qué gran trabajo, oh, excelente, ¿no? Porque hay ciertas complicaciones, o sea, el niño cree que ya lo hizo bien a la primera, entonces lo que buscamos es que vaya desarrollando destrezas. Si tú le dices que a la primera lo hizo perfecto, que ya es un campeón, tiende a engrandecer lo que hace, ¿no? Y tampoco es que busquemos eso, tampoco es que lo demeritemos, o sea, tiene que ir, digamos que el reforzador o el aliciente tiene que ir en medida a lo que hace. Yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Imagínate que tu hijo saque 20 en solo un examen y yo le regale una bicicleta por solo un examen. Y si yo le pido que se esfuerce por un curso, ¿qué me va a pedir? Un auto. Entonces, el reforzador o el premio tiene que estar en relación o tiene que ser proporcional al esfuerzo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo un poquitín en cuenta, ¿ya? Pero es algo que se va a ir aprendiendo, se va aprendiendo a medida que nosotros vamos interactuando, vamos ejercitándonos ya en la práctica, ¿no? Último ejercicio. Niño que empuja a otros. ¿Qué pensamos? Lo primero que pensamos. Vamos, chicos, chicas. Puede ser que esté llamando la atención de algo que no le ha gustado, o algo Ya, que tiene guardado dentro y que lo quiere soltar de una manera, a veces llama la atención poniéndose las manos o gritando, ¿no? ya. Ok, gracias, Marilu. Norlin dice, en la familia debe haber violencia, ¿no? Ah, en su casa lo ve y acá lo hace igual, ¿no? Bien, lo aprendió y ahora lo replica. Son actitudes que ve en su entorno. ¿Y qué nos lleva a eso? ¿A castigar de repente? ¿Aislar, castigar? ¿Cuál es la respuesta habitual, no? Claro, ¿no? Intervenir, ¿no? Explicarle que lo que hace daño, ¿verdad? Buscar la reflexión, ¿no? Entre ellos, ¿no? El niño no reflexiona en ese momento. Claro, pero después Incluso sí, está molesto, luego, claro. claro, luego, ¿no? Pero sí hacerle preguntas, pues, ¿por qué? ¿Por Ajá, qué está en el llorando tu momento amigo? intervienes con ¿Qué calma. pasó? Ujú. ¿Qué te pasó? ¿Por qué le empujaste a tu amiguito? ¿Estás molesto? ¿No? Hacerle preguntas Hola. y si estuvo bien o si estuvo mal. ¿Te gustaría que después quizás ¿Me escuchan? ¿Sí? No sé. no se escucha su audio a mí? Vale, ya está. Muy bien. Entonces, lo importante es ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo, más allá de lo que vemos, qué está ocurriendo en el entorno, en ese momento. ¿Listo?
Muy bien. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Aquí tienen un caso. ¿Ya? Ahí está. Tienen un caso. Vamos a irlo leyendo. ¿Ok? Mateo tiene 4 años, se frustra y tira las cosas. ¿Ok? Tira las cosas. Y también en el aula tenemos a otro alumno que se llama Liam y que ha ingresado al colegio, ha ingresado al salón a mitad de año. En el aula están trabajando rasgado, ¿eh? En el aula están trabajando rasgado y embolillado de papel. Como Liam y Mateo que les comentaba, son los niños que tienen estas dificultades, que no se frustran, sobre todo Liam, tiene dificultad para embolillar, se desespera, ¿no? Y no quiere hacer el trabajo y arruga el papel y lo rompe como él quiere. Al ver que sus compañeros están avanzando, Liam tira las cosas, ¿no? Ya no quiero hacerlo, es feo. Y Mateo, que también está por allí, ya ha hecho eso antes, ¿ok? Ya ha hecho eso antes y los compañeritos como que ya ni le prestan atención a Mateo, ¿no? Liam llega a mitad de año y realiza lo mismo. Ya no quiero hacerlo, llora silenciosamente. Cuando Liam se da cuenta que los otros niños lo miran, empieza a escalar el llanto. Para esto, la mamá lo comentó cuando lo llevó al salón, al colegio, que en casa le suelen dar las cosas cortadas, ¿no? Como ya han visto que se frustra así de fácil, para que pinte, le suelen dar la tablet, por ejemplo, ¿no? Le suelen dar la tablet, no hace rasgado porque hace mucha basurita en la casa, no le dan tijera porque tiende a cortar las cosas. Entonces, no le dan esos materiales para que no desordene y para que no se corte o no se haga daño con las tijeras. Entonces, este es el caso. Vamos a analizar, ¿ya? ¿Cuál es la causa principal de la frustración de Liam o su carácter de Liam? ¿Su carácter o su contexto familiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? ¿Qué estará pasándole a Liam? Porque observó a otro compañerito en el aula, su carácter, o se debe a que en casa no le están permitiendo no le están permitiendo realizar esas actividades y en la escuela, cuando se enfrenta a esas situaciones, le cuesta mucho realizar. ¿Qué opinan? Carácter, ya por ahí uno dice carácter. ¿Qué más? Contexto familiar. Todo le dan listo. Ya, ¿qué más? Es por habilidad, ¿cierto? Puede ser que como todos lo hacen rápido y a él le cuesta mucho ya que no tiene la destreza, se frustra con mayor facilidad, ¿cierto? ¿Cuáles serán allí las señales de alerta? Recuerden que nosotros no estamos buscando diagnóstico. No pasa solo una vez, es muy frecuente que Liam comience a tirar así las cosas. ¿Cuáles serían sus señales de alerta?
La frustración, ¿verdad? El manejo emocional. ¿Será, yo podré decir, el niño no tiene la habilidad, o es que esta frustración, el de ver que todos avanzan y él no tiene la destreza, está impidiendo que desarrolle la destreza? Es por su dificultad de manejo emocional, ¿verdad? Por la frustración. Si tú ves que Liam empieza a llorar, ¿no? ¿Qué haces primero? Todos los demás niños lo están observando llorar. ¿Qué haces tú? ¿Haces que se calme primero o le ayudas con el papel? Que se calme. Que se calme primero, correcto. ¿Y cómo le transmitimos esto a la maestra para que pueda hablar con la mamá? Y de repente tú eres quien entrega al niño y le dices, ¿no? Hoy sí, hoy sí, mamá, mamita de Liam, ¿no? Liam se frustró mucho hoy día. Recuerda que ya lo hablas con la maestra y ella te autoriza que puedas hablar con la mamá, ¿no? ¿Cómo le dices? Sin ofenderla. Sin hacer que ella se sienta, sin hacerla sentir culpable, sino de explicarle que en realidad el que le demos todo preparado, el que no le permitamos espacios que él corte, explore, pinte, están impidiendo que dentro del aula pueda, pueda realizarlo, ¿no? Con tranquilidad. Es importante que dentro del roce o dentro del trabajo que yo también voy a hacer dentro de auxiliar, como auxiliar educativo, es que yo aprenda a utilizar palabras adecuadas para poder reportar o explicar estas situaciones, ¿no? O pedirle mucho, de repente si yo le digo, mire señor, usted le da la tablet, no le dé al niño, porque eso hace que aquí en el aula él pues llore, tire las cosas y es muy brusco de decirlo. Pero si de repente le decimos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy, exacto, Madeleine, le costó hacer esta actividad, ¿no? Y preguntar, en casa él hace esto, en casa pinta, de repente está cortando algún material, ofrézcale este tipo de recursos para que él pueda ir practicando, ¿no? En vez de decir de forma negativa, lo que hizo es plantearle qué puede hacer en casa para poder ayudarle a que mejore esta destreza. Claro, ¿no? Su ayuda en casa, mamita, para darle esto. Sí, es importante, mamita, papitos. Siempre es bueno dar las retroalimentaciones en positivo, ¿no? En positivo, por favor, facilítele tal material, deje que el niño haga, mientras juega, haga que el niño corte, recorte, por ejemplo, figuras de un álbum, ¿no? Que haga estas actividades. Si usted tiene miedo que se corte el cabello, que corte por ahí cosas, con su presencia, ¿no? Hagan esas actividades juntos para que él lo vea como juego, pero va desarrollando una destreza que es importante dentro del aula. Muy bien, ya les robé tiempo. Yo pensaba terminar antes, pero ha estado bonita la clase hoy. Gracias por participar. Ustedes hacen que esto se haga sencillo, que no se sienta monótono, así que acuérdense. La comparación es el enemigo del desarrollo adecuado, del desarrollo sano. Cada niño va a su ritmo, es importante entender cómo es el desarrollo del mismo. ¿Listo? Y acuérdense siempre de observar. No infieran, no deduzcan, no etiqueten. Siempre observen primero. Observar nos va a ayudar a tener una respuesta distinta para la conducta que está teniendo el niño. ¿Listo?
Por favor, no se desconecten, espérennos para que nuestra coordinadora nos pueda dar los alcances que les comentaba casi al inicio de la clase. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por participar, por su asistencia, por su atención y nos estamos encontrando el día sábado. Cuídense mucho. Bonita noche.